Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar una araña estilo realista con diversos lápices de grafito sobre un papel fabriano estilo sketch. Tal como se puede observar en este momento, empiezo a ubicar algunos puntos que me van a servir de referencia principalmente, porque voy a ubicar a lo que es la araña de una manera correcta, bien proporcionada. Obviamente me estoy basando en una imagen que encontré ahí por internet, en la cual se ponía mucho énfasis principalmente en lo que son las patas, ¿cierto?, de la araña. Entonces ahora empecé a trabajarlas. Fíjense bien que para lo que es principalmente su cuerpo, trabajé lo que es la cabeza, que está en el centro, que es esa especie de círculo, atrás lo que es la parte trasera de su cuerpo, y ahora ya estoy empezando a agregar lo que son sus patas, ¿no es verdad? Todo lo estoy haciendo con un lápiz de la gama de los H, como casi siempre lo hago en mis dibujos de estilo realista. Aquí estoy trabajando la parte, ¿cierto?, de la mandíbula, y continúo agregando lo que son sus patas, que en realidad es lo más importante en este dibujo, ya que no nos queden algunas mucho más largas que otras o algo por el estilo. Bueno, eso puede pasar, pero va a depender también de la imagen en la que nos basemos. Fíjense bien que las patas son muchos conjuntos de partes que van uniéndose entre sí. No son líneas que uno ve y muy estructuradas, no, sino que van tomando distintas direcciones. Por eso que algunas se ven distintas a la otra. Bueno, lo importante es que se asemeje mucho a la imagen que estamos trabajando. O incluso si hacen un dibujo mirando a una araña, ¿cierto?, en la realidad, que también podría ser el caso. Pero bueno, fíjense bien que el boceto ya está bien trabajado. No es tan complicado. Así que ahora estoy agregando un poco de sombra también con el lápiz de la gama de los H, pero es una sombra que me sirve principalmente como referencia. Es decir, la trabajamos en una primera instancia y después poco a poco vamos a ir perfeccionando lo que es el trazo, sin problemas. Esta parte me encanta porque imagínense, incluso si uno deja el dibujo así simplemente, ya queda bastante bien, como algún estilo de dibujo sketch o algo por el estilo. Bueno, ahora estoy sombreando ya con un lápiz 3B, aunque también podrían utilizar lápices de la gama de los B, como el 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, etc. Y me estoy ayudando mucho con el Portamina 0,5 HB, que es mi principal aliado en casi todos los dibujos que hago. Claro, dibujos a color incluso también, pero en este caso estamos trabajando con el Portamina 0,5 principalmente porque después vamos a empezar a agregar detalles como pelos, ¿cierto?, típicos de la araña pollito, que es la que estamos haciendo en este caso, o mejor, más conocida como tarántula, ¿ya? Entonces fíjense bien que estoy sombreando lo que son sus patas. Realmente no sé si la imagen que utilicé como referencia es una imagen de una araña real o es una ilustración, algo por el estilo, o alguna figura en 3D. Empecé a tener mis dudas después, pero intenté de que fuese lo más fiel posible a la imagen que utilicé como referencia. Así que no sabría decirles si las arañas son exactamente así en detalle, pero bueno, lo importante no es eso, lo importante es que ya estamos trabajando y todos vemos que hay una araña y no vemos que hay un perro, ¿cierto?, o cualquier otra cosa. Ahora estoy sombreando lo que es el fondo. Me gusta ir trabajando en distintas partes, no enfocarme en algo en específico. No sé, me gusta ir trabajando así. Lo encuentro mucho más cómodo y más entretenido, porque no te aburres en una parte en específico, sino que vas trabajando distintas zonas. Entonces mantienes tu mente siempre activa y además retando, ¿cierto?, tu destreza a distintas zonas, distintas texturas, etc. Entonces continuamos agregando lo que son detalles en sus patas. Bueno, igual lo que es el fondo que se ve ahora como esas líneas, después lo vamos a difuminar y como es un papel de alta calidad porque es un papel fabriano, va a quedar realmente excelente. O sea,
difuminamos y queda notable. Yo lo he comparado con papeles que no son de la misma gama, ¿cierto? Son de gama mucho más baja o estándar y no se difumina tan increíblemente bien como en estos. Ya lo van a ver después. Ahora estoy agregando también sombra en lo que son las patas. No les podría decir agreguen tal línea, después diagonal, porque no pararías, porque si ustedes se ponen a pensar, la araña tiene distintas zonas en sus patas, distintas líneas, ¿cierto? Entonces no podría decirles, oigan, aquí hagan una curva, no, simplemente les voy comentando cómo lo voy trabajando. La idea es que esto les sirva de ayuda para que ustedes después puedan dibujar lo que es alguna araña, y no necesariamente la misma, sino que en otra posición o alguna otra especie de araña, ¿cierto? Bueno, también fíjense bien que empecé a insinuar lo que es la sombra, ¿cierto? Debajo de las patas. Eso ya lo vamos a ver en detalle después. Pero por el momento vamos sombreando todo con el lápiz B, las zonas oscuras siempre. Y con el portamina 0,5 HB vamos delineando y mejorando un poco el contorno. Pero en general no lo utilizo demasiado para las zonas muy oscuras porque no llega a ser tan saturado como un lápiz 4B o 5B. Ya, fíjense bien aquí lo mismo que les estaba diciendo, que lo estoy utilizando para agregar textura en las patas y cosas por el estilo. Ahora estoy agregando lo que son pequeños pelos que tiene la araña, que todos sabemos que las tarántulas tienen estos pelitos, ¿cierto? Muy pequeños. Aquí estoy trabajando también alguna sombra en ese lado. Y bueno, el proceso se va replicando tal como pueden ver. Lo del boceto nos sirve mucho porque simplemente vamos trabajando encima de lo que ya hicimos previamente. Así que lo del proceso correcto yo les diría que es el boceto. O sea, hacer el boceto y ya tenemos altas posibilidades de que el dibujo nos quede bien. Sin lugar a dudas, la parte más importante de un buen dibujo es el boceto. Ya cuando tú tienes el boceto bien, estás casi asegurado. Entonces continuamos sombreando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el boceto no es llegar y hacerlo, es muy lento. Yo les voy a comentar algo, por ejemplo, en mi caso particular, en prácticamente todos los dibujos que hago, tanto de Pokémon, de arañas, de personas, de paisajes o lo que sea. Bueno, en paisajes no, porque en paisajes empiezo a trabajar inmediatamente, pero en dibujos de este tipo de elementos, en el boceto demoro entre 15 a 22 minutos más o menos. Siempre es así. Prefiero hacerlo un poco lento, pero incluso considero que ya lo hago muy rápido porque antes me demoraba muchísimo. Podría haberme demorado 1 hora en hacerlo, imagínense, hace algunos años. Y otras personas incluso se demoran mucho más. Se demoran demasiado en hacer un boceto. Porque claro, para poder hacer un boceto bien correctamente tienes que tener algún tipo de destreza, de conocimiento previo, de confianza en tu trabajo y en tus habilidades, en tu capacidad. Ahora, si ustedes se ponen a pensar al principio, por ejemplo, de este dibujo, de hecho, fíjense bien, arriba del potito de la araña se ve una línea muy pequeña, una línea horizontal muy pequeña, y realmente esa marca la utilicé como referencia, ¿cierto? Al principio, tal como les dije. Entonces yo tomo principalmente una zona del dibujo que me va a servir de referencia. Por ejemplo, en este caso utilicé la cabeza de la araña y fui midiendo cuántas veces esa misma cabeza cabía en todo el dibujo, comenzando atrás, ¿cierto? Desde la cola de la araña, cola entre comillas porque no es cola, ¿cierto? Pero en su zona trasera, hasta las patas que están aquí adelante. Y vamos replicando esa medida y tenemos inmediatamente el tamaño correcto de la araña. Es así de simple. Y realmente he visto muchos tutoriales, pero tengo que decir, no voy a hablar mal de mis colegas, bueno, de gente que ni conozco, pero nadie enseña cómo hacer la medida correcta de un dibujo. He visto, creo que por ejemplo vi un tutorial, sí, vi uno de una persona que hacía retratos, el caballete de Héctor, creo que se llama.
Yo creo que lo han visto y es el único que he visto que lo hace realmente bien, que les enseña cómo hacerlo paso a paso. Entonces ahora yo les estoy comentando esta técnica, que bueno, es una técnica de partida. Por ejemplo, vi muchos libros de dibujo y no me gustaban los métodos que utilizaban, no. Me gusta como idear formas por mí mismo y cosas por el estilo, pero eso no quiere decir que todos puedan hacer lo mismo. Entonces, para que ustedes puedan trabajar un dibujo correctamente simétrico y con las medidas correctas, no les voy a exigir que hagan lo mismo que yo, que no lean libros de arte, o sea, no libros de historia del arte, sino de técnicas, y que hagan oídos sordos a lo que dice el resto, sino que les entrego este conocimiento porque es una opción. O sea, yo no por ser más genial, más cool o lo que sea, decidí aprender por mí mismo, no, es simplemente me gusta así, me gusta aprender por mí mismo. Y no por eso voy a andarle diciendo a la gente que son novatos o que dibujan mal porque necesitan ayuda, todo lo contrario. Yo respeto todas las formas de aprender, por eso que me tomo horas y horas haciendo tutoriales como este, por ejemplo, y dedico bastantes horas al día para enseñarles a ustedes. Esa es mi principal misión, para que ustedes sepan. Bueno, y me fui en otra onda, no sé por qué hablando de esto, perdonen si me desvío mucho del tema, pero como pueden ver el dibujo es casi repetitivo, porque imagínense, si les enseño a dibujar una pata, ¿cierto? Esta araña tiene ¿cuántas patas? Son muchísimas, entonces tendría que decirles cada pata cómo se hace y no. Tal como pueden observar, yo simplemente les comenté cómo trabajé y eso se replica varias veces, y además el cuerpo de la araña es muy pequeño. Entonces no es complicado el dibujo si ustedes lo toman así. Fíjense bien que ahora estoy trabajando los ojos, que son bien graciosos, muy graciosos. Marqué principalmente lo que imagino que es la pupila, no sabría decirles exactamente, y dejé alguna especie de contorno blanco alrededor para que dé ese toque finalmente. Pero bueno, se ven muy graciosos los ojos, lo sé. Por eso no sabía si la imagen era real, pero bueno. Y continuamos agregando detalles aquí, sombreando. Fíjense bien que ahí en la cabeza de la araña trabajé desde el centro distintas líneas que se van expandiendo, ¿cierto? Como si fuese una explosión hacia los lados, ¿ya? Aquí estoy trabajando las mandíbulas también con algunas líneas que tienen. Fíjense bien con el lápiz gel blanco, pero eso sí que hay que tener cuidado porque ya de por sí los ojos son muy pequeños. Entonces con el lápiz gel blanco marqué alguna especie de destello blanco dentro de sus pupilas, pero tiene que ser muy pequeño para que se vea el destello, tanto el destello como la pupila. Así que si no lo quieren hacer, no quieren arriesgarse, no lo hagan, pero si lo quieren hacer yo se lo recomiendo, va a quedar mejor. Y bueno, como les comentaba, eso es básicamente. Una vez conocí, bueno, no voy a decir nombres lógicamente, pero conocí a una persona que dibujaba muy bien en realismo y claro, y él había una en el grupo de dibujantes de Chile, lo pusieron, sí, de Facebook, del cual era miembro y ya no, me salí finalmente de ese grupo. Pero bueno, una chica comentó y puso su dibujo, que era un patito, creo, un pato con lápices de colores, y le quedó muy bueno, muy bonito. Pero ella lo hizo porque en realidad había un tutorial de Arte Divierte. En este caso era de Leonardo Pérez Nieto, que es un tremendo artista al cual respeto mucho y admiro mucho también. Y bueno, y esta persona que yo les digo que dibujaba bien, como que se rió de ella porque en el fondo lo copió de internet, en este caso en un tutorial en YouTube, y criticaba a todo el mundo diciendo por qué no aprenden por sí mismos, solo hacen copias y cosas por el estilo. Y bueno, a esa persona la tenía agregada en Facebook y inmediatamente la expulsé. O sea, en realidad dejé de ser amigo de él por Facebook. Pero ahí uno se da cuenta de lo que es la arrogancia de las personas, ¿cierto? El ego que es muy peligroso, sobre todo en el arte. Yo que por ejemplo estudié en esta carrera en arte y gestión cultural, pensaba que el mundo del arte era bien distinto.
Y después me di cuenta de que no es así, de que en realidad es un mundo de egos, uno más grande que el otro, nadie te felicita por nada. Recuerdo cuando estudiaba ahí, yo veía cosas increíbles a veces de arte y los felicitaba. Y por ejemplo, cuando yo hacía cosas y trataba de esforzarme, bueno, no buscaba la aprobación nunca de las personas, pero a veces uno espera que devuelvan lo que uno hace. O sea, si uno felicita a alguien porque hace lo correcto, cuando uno hace lo correcto y nadie te dice nada, es porque algo hay, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como para otro video hablar un poco de eso. Pero lo que les quiero decir es que siempre intenten ayudar al prójimo. O sea, no se guarden los secretos para ustedes simplemente. Y claro, en el arte ya es tan competitivo todo, ya la gente intenta no andar comentando técnicas ni nada por el estilo, porque cada vez hay más competencia. Entonces, y también se está perdiendo mucho lo que es el concepto del arte. Entonces, yo les recomiendo que ayuden siempre a otra persona. Por ejemplo, si hay alguien que no sabe dibujar, o empieza a dibujar muy mal, y para no decirle, oye, dibujas horriblemente feo, mátate o algo por el estilo, resáltenle el aspecto positivo. Oye, qué bueno que te guste dibujar. Para empezar, no está mal, pero mira, podrías mejorar en tal aspecto. Eso no cuesta nada. Pero hoy en día la gente está, no sé, la gente está como en otra parada. Bueno, aquí en el canal ya me ha tocado muchas veces, pero para mí ya no es problema, eso ya lo he visto tanto. Pero le comento a ustedes que si lo hagan, que si ven a alguien lo ayuden, intenten no ensuciar el arte, que es lo más bello que diría que es lo más bello que tiene la humanidad, o una de las cosas más bellas que existen. El arte es algo sagrado, gente, y no puedes andar en teoría hablando mal, por ejemplo, de un compatriota del arte, como podríamos decir, que es alguien que disfruta al igual que tú del arte, de dibujar, de pintar, ¿cierto? Siempre hay que intentar tirar o lanzar buena onda, buena energía o lo que sea, pero no hay que ensuciar el arte, gente, de ninguna forma. Esto ha sido como una reflexión más que un tutorial, pero bueno, quería comentarlo. Miren, gente, aquí en el fondo difuminé lo que es el grafito de un lápiz de la gama de los F, que sea muy oscuro, puede ser un 5, 4 o 6B o incluso más. Lo difuminé y empecé a, obviamente, como les dije, difuminarlo con el papel higiénico. Y tal como les dije en el principio, este papel es tan bueno que fíjense la diferencia. Quedó extremadamente uniforme y claro, mi intención era que quedase aquí alrededor de lo que es la araña, más blanco, ¿cierto? Para que destacara muchísimo más la araña y las sombras que proyectan sus patas. Lógicamente, si hubiésemos oscurecido todo el dibujo, las sombras que se ven casi paralelas a las patas no se habrían visto. Entonces, por eso se dan cuenta que todo tiene un trasfondo, o sea, todo tiene una doble intención. Eso quiero que aprendan, que hay que utilizar con inteligencia todos estos elementos. Fíjense bien que fui difuminando aquí lo que son las sombras que están paralelas a estas patas y las voy reforzando, tal como se puede ver en este momento, con el portamina 0,5 HB, pero tengan cuidado de que no se vean como líneas. Entonces ahora sí les recomiendo agregar lo que es un difumino, tal como se ve, o se vio recién porque fue muy corta la imagen, pero con el difumino queda realmente bien, ¿cierto? Y continuamos agregando detalles, perfeccionando lo que es el dibujo, los pelitos, ¿cierto? De a poquito vamos agregando más. Y bueno, gente, esto mismo que les estaba diciendo de que el conocimiento esté al alcance de la mayoría, es justamente lo que estoy intentando hacer en el canal desde hace bastante tiempo. Si ustedes se fijan, les comento prácticamente todo. O sea, de partida, por ejemplo, poner mis dibujos aquí en cámara rápida es de alguna forma revelar mis secretos, ¿cierto? De dibujante, las técnicas. Si ustedes, por ejemplo, ponen el dibujo, por muy corto que sea, lo ponen en velocidad 0,25, se va a ver todo el proceso, el boceto y todo, y ustedes podrían copiar las técnicas, y a mí realmente no es un problema
digamos, en ese sentido. O sea, la idea del canal es ayudar a la gente. Yo no tengo nada que ocultar aquí. Y me encanta que la gente aprenda a dibujar. Lógicamente sería genial si yo pudiese explicarles así en clases presenciales, en donde ustedes me pudieran ver quizás, ¿cierto? No sé, de alguna forma. Sería mucho mejor. Pero bueno, por el momento no puedo hacer mucho de eso, pero puedo hacer este tipo de tutoriales y como pudieron ver el dibujo nos queda así finalmente. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana gente, chao.